¿Alguna vez te has preguntado si ese ser querido que partió realmente se ha ido por completo? A lo largo de la historia, incontables personas han sentido señales, susurros en el alma o pequeños milagros cotidianos que parecen confirmar que aquellos que amamos siguen con nosotros de alguna manera. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de vida, no de muerte, y que en su plan eterno la separación no es el final definitivo. En Hebreos 12, 1 leemos: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Esta escritura nos recuerda que aquellos que han partido no están completamente ausentes, sino que de alguna manera forman parte de nuestro caminar. Pero ¿cómo podemos reconocer su presencia? La historia de la humanidad está llena de relatos en los que Dios ha permitido la comunicación entre el cielo y la tierra. Pensemos en Moisés y Elías apareciéndose a Jesús en la transfiguración, un evento que dejó atónitos a Pedro, Santiago y Juan. En Mateo 17, 3 se nos dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si Dios permitió que estas figuras sagradas regresaran para un propósito divino, ¿por qué habríamos de dudar que Él pueda permitir que nuestros seres amados nos dejen señales de su cercanía? Esas manifestaciones pueden ser sutiles, pero su impacto en nuestro corazón es innegable. A lo largo de los años, muchas personas han experimentado algo que va más allá de la coincidencia. Sueños en los que ven a sus seres queridos con una claridad tan real que despiertan con la certeza de que no fue un simple producto de su mente. En la Biblia, los sueños han sido una vía de comunicación entre Dios y su pueblo desde el principio. José, el hijo de Jacob, recibió en sueños la revelación de su destino y la advertencia de lo que vendría. En el Nuevo Testamento, José, esposo de María, recibió indicaciones divinas a través de los sueños para proteger al niño Jesús. Dios ha usado los sueños como medio de revelación, advertencia y guía, y hoy sigue haciéndolo. Cuando alguien a quien amamos fallece, el dolor puede ser tan profundo que parece imposible encontrar consuelo. Sin embargo, hay momentos en los que, en medio de la tristeza, llega un sueño inesperado, un encuentro que se siente más real que cualquier otra cosa. Una mujer compartió su testimonio sobre cómo, tras la muerte de su esposo, soñó con él en una playa iluminada, donde le sonreía y le decía que estaba bien, que debía seguir adelante. Al despertar, su corazón se llenó de paz. Una paz que no había experimentado desde su partida. No fue un sueño cualquiera, fue una respuesta divina. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no viene del mundo, sino de Dios, y a menudo se manifiesta en esos momentos en los que el cielo toca la tierra. Los sueños no solo traen mensajes de consuelo, sino que en ocasiones también revelan respuestas que no encontrábamos en nuestro día a día. Hay quienes han recibido en sueños palabras que su ser querido solía decirles, frases específicas que los llenaban de amor y dirección. ¿Cómo puede ser esto posible si la mente consciente no estaba pensando en ello antes de dormir? Es entonces cuando debemos considerar que estos encuentros pueden ser más que simples imágenes nocturnas. Génesis 28:12 nos relata cómo Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y en ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Este sueño era una manifestación de lo celestial interviniendo en lo terrenal. Algunas personas han compartido que los sueños donde ven a sus seres queridos son distintos a los normales. No son difusos ni confusos, sino llenos de claridad, como si la conversación que tienen fuera real.
En la historia de Samuel vemos un evento similar. En el primer libro de Samuel 28, Saúl, desesperado por una respuesta, consulta a la adivina de Endor y en una escena misteriosa, Samuel aparece para hablar con él. Aunque este evento ocurrió en circunstancias particulares, nos demuestra que Dios tiene el poder de permitir que aquellos que han partido se manifiesten con un propósito específico. Sin embargo, no todos los sueños tienen este origen divino. Por eso es importante pedir discernimiento. No todo lo que soñamos es un mensaje, pero cuando un sueño nos deja con una paz que no podemos explicar, cuando nos despierta con lágrimas de alivio y no de angustia, cuando sentimos que algo en nuestro interior ha cambiado, entonces es cuando debemos prestar atención. Dios no es un Dios de confusión. Y cuando Él permite una experiencia de este tipo, lo hace con un propósito claro. Los testimonios de personas que han recibido estos mensajes en sueños son innumerables. Una joven que había perdido a su madre relató cómo en un momento de crisis soñó con ella vestida de blanco, sonriéndole y diciéndole que confiara en Dios. Ese mismo día, la joven recibió una noticia difícil, pero en vez de desmoronarse, recordó el sueño y sintió que su madre seguía de alguna manera cerca, intercediendo por ella. Jesús mismo habló sobre la importancia de confiar en la vida eterna y en la comunión entre el cielo y la tierra. En Juan 14, 2-3 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta promesa no solo nos habla del destino final de los que han partido, sino también de la certeza de que no estamos separados de ellos para siempre. Es natural que el escepticismo intente sembrar dudas en nuestro corazón, pero la fe nos enseña que Dios tiene formas de comunicarse que van más allá de nuestra comprensión humana. Si Él permitió que los discípulos vieran a Moisés y Elías, si envió ángeles en sueños a María y a José, si habló a través de visiones a Daniel y a Juan en el Apocalipsis, ¿por qué habría de ser imposible que Él nos permita sentir a nuestros seres queridos de maneras que traen paz y fortaleza a nuestra vida? Cada persona que ha experimentado este tipo de encuentros sabe que no son simples sueños. Son momentos de conexión, regalos divinos que nos recuerdan que el amor no muere, que la eternidad es real y que en Dios encontramos respuestas que el mundo no puede dar. Los que hemos perdido a alguien sabemos que el vacío no desaparece, pero hay momentos en los que sentimos que no estamos solos. En esos sueños en los que un abrazo parece tan real, en esas palabras que resuenan en nuestro interior, en esas noches en las que al despertar en vez de dolor sentimos gratitud. Quizás Dios en su infinita misericordia nos permite vislumbrar por un instante que la muerte no es el final, sino un paso más hacia la eternidad que nos espera. Así como Jacob vio la escalera al cielo y comprendió que Dios estaba con él, así también nosotros podemos ver en estos pequeños destellos de lo eterno una señal de que el amor que une a las almas en Cristo no se rompe con la muerte. Nuestros seres amados descansan en su presencia y tal vez en ocasiones Dios nos permite sentirlos, recordándonos que un día, en su gloria, volveremos a encontrarnos. Hay momentos en la vida en los que, sin explicación alguna, una sensación nos invade. No hay una voz audible, no hay una imagen clara, y sin embargo, el corazón sabe que algo está ahí. La presencia de alguien que amamos, alguien que partió, se siente en lo más profundo de nuestro ser. Es un instante en el que el aire cambia, en el que todo parece detenerse por un segundo, como si el alma reconociera una cercanía invisible.
La Biblia nos habla de realidades espirituales que van más allá de lo que los ojos pueden ver. En 2 Corintios 4:18 se nos recuerda: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En diversas ocasiones a lo largo de la historia, Dios ha permitido que su presencia sea experimentada no solo con la vista, sino con el espíritu. Moisés, al acercarse a la zarza ardiente, no solo vio el fuego que no se consumía, sino que sintió el poder divino en el lugar donde se encontraba. El Señor le ordenó quitarse las sandalias porque el suelo que pisaba era santo. Aquel momento no era simplemente una visión, sino una experiencia sensorial que lo conectó con algo más grande que él mismo. En Éxodo 3:5 Dios le dijo: no te acerques aquí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así como Dios hizo tangible su presencia en ese instante, muchas veces permite que en este mundo físico sintamos la cercanía de quienes han partido. No se trata de imaginaciones o ilusiones, sino de momentos en los que la realidad espiritual toca lo terrenal. En la Escritura se encuentran relatos en los que los ángeles de Dios fueron percibidos no solo con la vista, sino con el corazón. En Daniel 10, cuando el profeta tuvo una visión celestial, antes de ver claramente la figura del ángel, sintió su presencia. Su cuerpo reaccionó antes de que sus ojos lo confirmaran. En Daniel 10, 8-9 se describe: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño. La percepción de algo más allá de lo físico es un tema recurrente en las Escrituras. Eliseo, al ser rodeado por el ejército sirio, oró para que su criado pudiera ver lo que él ya sabía que estaba allí. 2 Reyes 6:17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquello que el siervo no veía con sus ojos físicos estaba presente desde el principio. Solo necesitaba que su espíritu estuviera listo para percibirlo. En el Nuevo Testamento, Pedro, Juan y Jacobo experimentaron algo similar en la transfiguración. Mateo 17:6 relata que al escuchar la voz de Dios, cayeron sobre sus rostros con temor. No era un simple sonido lo que los hizo postrarse, sino la intensidad de la presencia celestial. Lo espiritual no es ajeno a lo humano. La relación entre el cielo y la tierra es más estrecha de lo que se suele imaginar. En la tumba de Jesús, cuando el ángel del Señor descendió para mover la piedra, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mateo 28, 2-4 dice: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La reacción humana ante lo divino no siempre es visual. La piel se estremece, el corazón late con más fuerza y algo dentro de nosotros reconoce que estamos ante una realidad mayor. No es necesario que los ojos lo vean cuando el alma lo sabe. La Biblia menciona repetidamente que los mensajeros de Dios pueden manifestarse en medio de los hombres sin ser reconocidos. Hebreos 13:2 advierte: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El contacto entre lo celestial y lo terrenal no es una idea ajena a la Escritura.
Cuando María Magdalena estuvo junto a la tumba vacía, no reconoció de inmediato a Jesús resucitado. Su percepción fue primero interna. Solo después sus ojos confirmaron lo que su corazón ya sentía. Juan 20:15 a 16 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. La manera en que Dios permite que lo espiritual se haga presente varía de acuerdo con su propósito. En el camino a Emaús, los discípulos caminaron con Jesús sin reconocerlo. Solo cuando Él partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Lucas 24:31 lo describe así. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Sin embargo, aunque Jesús ya no estaba físicamente con ellos, la certeza de su presencia permaneció. El apóstol Pablo también experimentó la realidad espiritual de una manera distinta. En Hechos 9:3-4 se nos dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No vio a Jesús en ese momento, pero la experiencia fue tan real que transformó su vida para siempre. Cuando Dios permite que se perciba la presencia de alguien que ha partido, no es un acto fortuito. Nada en su plan es casualidad. Si Él ha diseñado un propósito en cada evento de la historia, también lo tiene en aquellos momentos en los que la barrera entre lo físico y lo eterno parece desvanecerse por un instante. No se trata de buscar señales en todo, sino de reconocer que en ocasiones la misericordia de Dios se manifiesta de maneras que escapan al entendimiento humano. El relato de Lázaro y el rico nos da una clave importante sobre la conexión entre este mundo y el que está por venir. En Lucas 16:25-26, Abraham le dice al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aunque la separación es real, el conocimiento del mundo espiritual no desaparece. La Escritura nos enseña que lo eterno es más real que lo temporal. Lo que hoy es invisible, un día será revelado en su plenitud. Por ahora, solo se permiten destellos, pequeñas muestras que nos recuerdan que la muerte no es el final. Aquellos que han partido están en las manos de Dios, y si alguna vez sentimos su cercanía de una manera inexplicable, no es algo que deba generar temor, sino gratitud. Porque si hay algo que la fe nos asegura, es que la separación es solo por un tiempo. Y en la eternidad de Dios, todo vuelve a unirse. El ser humano está diseñado para recordar. Desde los primeros días de la creación, Dios permitió que la memoria formara parte de la identidad de cada persona. La historia de la humanidad ha sido preservada a través de relatos, de símbolos y de experiencias que marcan el alma. En la Biblia, el concepto del recuerdo no es un simple ejercicio mental, sino un vínculo que trasciende el tiempo y la distancia. En Éxodo 12:14, Dios ordenó a su pueblo: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo que es importante para el corazón no desaparece. Permanece grabado, no solo en la mente, sino en el espíritu. En distintas ocasiones, la palabra de Dios nos muestra cómo los sentidos pueden ser el vehículo de un mensaje divino. El olfato, el oído y el tacto han sido utilizados como herramientas espirituales
en momentos clave. Cuando el profeta Elías se refugió en la cueva, no fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde encontró la presencia de Dios, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12 describe este momento con precisión, mostrando que la manifestación divina no siempre se presenta con estruendo, sino con suavidad. El aroma de la presencia de Dios ha sido mencionado en múltiples pasajes de las Escrituras. En 2 Corintios 2, Pablo escribe: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. En la vida terrenal, los olores forman parte de los recuerdos más profundos. Una fragancia puede evocar un momento, una presencia, una persona que dejó huella. En el tabernáculo el incienso simbolizaba la oración de los santos, subiendo como una ofrenda fragante ante el Señor. Apocalipsis 5:8 dice: cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En la Biblia los sonidos también han sido portadores de mensajes espirituales. En el monte Sinaí, el estruendo del cielo preparó al pueblo para recibir la ley. En Hechos 2:2, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés con un sonido como el de un viento recio. En Números 19, Dios ordenó que se tocaran trompetas como señal de su intervención en la batalla. La conexión entre lo audible y lo espiritual es evidente en toda la Escritura. Cuando Dios quiso llamar a Samuel, lo hizo por su nombre. 1 Samuel 3:4 narra: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La voz de Dios no fue reconocida de inmediato, pero estaba ahí, clara y personal. En el Nuevo Testamento, Jesús declaró: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. El sonido tiene el poder de revelar, de traer memoria y de conectar lo terrenal con lo eterno. En el libro de Job se encuentra una afirmación que resalta la relación entre el oído y la comprensión espiritual. Job 33:14-16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios ha utilizado los sonidos para comunicar su mensaje desde el principio. En los tiempos bíblicos, la voz de Dios era escuchada de múltiples maneras. En el Sinaí tronó desde la montaña. En el bautismo de Jesús se oyó una voz desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. En Apocalipsis, Juan escuchó una voz como sonido de muchas aguas. Dios habla y lo hace de formas que trascienden lo visible. En las Escrituras, el acto de recordar está ligado a la fidelidad de Dios. En Génesis 9:16, después del diluvio, Dios estableció el arco iris como señal de su pacto y dijo: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. El recuerdo en la Biblia no es solo humano, sino que forma parte de la naturaleza de Dios mismo. En Éxodo 30:34-36 se da una instrucción específica sobre el incienso sagrado, que debía ser preparado con estacte, uña aromática, gálbano y olíbano puro. El propósito de este aroma era simbolizar la presencia de Dios en el tabernáculo. La relación entre el olor y la presencia divina es clara en toda la Escritura. La memoria sensorial es un reflejo de la eternidad. Lo que ha sido significativo deja una marca que trasciende el tiempo. En Cantares 1:3 se menciona: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. La fragancia es símbolo de identidad, de presencia, de lo que permanece. Los sonidos y los olores forman parte de la forma en que Dios
permite que su presencia sea experimentada. En el tabernáculo, cada elemento tenía un propósito. El altar del incienso estaba situado delante del velo, representando la oración y la comunión con Dios. En Éxodo 40, 26 a 27, se describe cómo Moisés colocó el altar del incienso en el tabernáculo y quemó incienso aromático conforme a lo que el Señor había mandado. La relación entre lo sensorial y lo divino no es un concepto humano, sino un principio establecido por Dios. En el Antiguo Testamento, la unción con aceite tenía un aroma distintivo que señalaba a aquellos que eran apartados para un propósito especial. En el Nuevo Testamento, María derramó un perfume costoso sobre Jesús y la casa se llenó del olor del ungüento. Juan 12.3 relata este momento con detalle, mostrando cómo un aroma puede ser un acto de devoción y significado espiritual. En Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, cantaron himnos a Dios y los demás presos los oían. En ese momento la alabanza se convirtió en un canal para la intervención divina, pues un terremoto abrió las puertas de la prisión. La conexión entre el sonido y la manifestación de lo sobrenatural es evidente a lo largo de la Biblia. En el libro de Apocalipsis se menciona que habrá un cántico nuevo que solo podrán aprender aquellos que han sido redimidos. Apocalipsis 14:3 describe esta escena. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El sonido es un lenguaje que va más allá de lo físico. En cada historia de la Biblia, Dios ha mostrado que su presencia no se limita a lo visible. A través de lo sensorial, de lo que se percibe sin explicación, ha permitido que la fe se fortalezca. La certeza de lo eterno no se basa en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el alma reconoce. En 2 Corintios 2:14 se dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura muestra que la presencia de lo divino puede ser experimentada en múltiples formas. No se trata solo de recuerdos, sino de realidades espirituales que trascienden la lógica humana. Dios ha permitido que el alma reconozca lo eterno, no solo a través de lo que se ve, sino de lo que se siente, de lo que se escucha y de lo que queda grabado más allá del tiempo. Nada en el mundo sucede por casualidad, desde la creación del universo hasta los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Todo forma parte de un plan mayor que trasciende la comprensión humana. La Biblia es clara al afirmar que Dios ordena los tiempos y las circunstancias con un propósito definido. En Proverbios 16:9 se dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que cada evento, cada encuentro y cada momento significativo están bajo la soberanía divina, incluso aquellos que parecen insignificantes o inesperados. Cuando una persona parte de este mundo, el vínculo que la une a quienes ama no se rompe, sino que permanece de formas que a menudo desafían la lógica. Dios, en su infinita sabiduría, permite que ciertos acontecimientos se alineen de manera tan precisa que parecen señales destinadas a recordar que la conexión entre almas no desaparece con la muerte. En la Escritura se encuentran múltiples ejemplos en los que lo que parecía una simple coincidencia resultó ser una intervención divina. En el libro de Ruth, la joven moabita llegó a los campos de Booz sin saber que aquel encuentro
cambiaría su destino y la convertiría en parte de la genealogía mesiánica. Ruth 2:3 dice: fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Dios no deja nada al azar. En cada historia bíblica en la que un suceso parece fortuito, se descubre que todo estaba cuidadosamente orquestado. En Génesis 24, cuando el siervo de Abraham fue enviado a buscar esposa para Isaac, encontró a Rebeca en el momento exacto en que ella iba a sacar agua del pozo. Todo encajó de una manera tan precisa que no podía ser obra de la casualidad. Génesis 24, 12 a 14. Muestra cómo el siervo oró pidiendo una señal y antes de terminar su oración, Rebeca apareció cumpliendo cada detalle de lo que había pedido. Las conexiones divinas no solo se manifiestan en encuentros con personas, sino también en la forma en que ciertos mensajes parecen repetirse en momentos clave. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que solo Daniel pudo interpretar, revelando un mensaje que Dios le estaba enviando. Lo que parecía una simple experiencia onírica era en realidad un aviso del cielo sobre lo que estaba por venir. Daniel 2:19 dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El mismo principio se observa en la forma en que ciertas palabras, imágenes o eventos se repiten en la vida de una persona justo cuando más lo necesita. La repetición de una frase significativa, la aparición de un símbolo asociado con un ser querido fallecido, o la sensación de que algo o alguien está guiando el camino, no son simples casualidades. En la historia de José, cada evento que lo llevó desde la esclavitud hasta el palacio de Egipto fue una pieza en el plan divino. Génesis 50:20 revela la verdad detrás de su destino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El propósito de estas conexiones divinas no es solo recordarle al ser humano que no está solo, sino también fortalecer la fe en la providencia de Dios. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que confiaron en que cada evento tenía un significado mayor fueron los que lograron ver más allá de lo inmediato. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice a Esther: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta declaración no solo resalta la idea de que nada es casualidad, sino que enfatiza que cada persona es colocada en el lugar y el momento correcto por una razón. La percepción de estas señales no depende únicamente de la mente humana, sino de la sensibilidad espiritual para reconocer que hay un mensaje detrás de lo que parece ordinario. En el camino a Emaús, los discípulos caminaron junto a Jesús sin reconocerlo hasta que Él partió el pan. Lucas 24:31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. No fue hasta que vieron con los ojos del alma que entendieron lo que había sucedido. Los mensajes de lo eterno no siempre llegan de manera grandiosa o espectacular. A veces se presentan en la forma de una palabra que se repite en distintos contextos, de un objeto que aparece en el momento justo, o de una sensación de certeza que no puede explicarse con la lógica humana. En Hechos 8:26 a 29, el eunuco etíope estaba leyendo el libro de Isaías sin comprender su significado hasta que Felipe, guiado por el Espíritu, se le acercó y le explicó. Cada elemento de esa historia estaba cuidadosamente sincronizado para que aquel hombre recibiera el mensaje que su alma necesitaba.
Cuando Dios quiere que algo sea comprendido, lo repite hasta que se vuelve imposible ignorarlo. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel escuchó su nombre en varias ocasiones antes de entender que era Dios quien lo llamaba. 1 Samuel 3, 8-9 dice: Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Lo que al principio parecía un simple sonido, terminó siendo una revelación divina. La vida está llena de momentos que parecen estar diseñados con una precisión imposible de atribuir al azar. En el libro de Jonás, el profeta intentó huir de su llamado, pero cada circunstancia lo llevó exactamente al lugar donde debía estar. Desde la tormenta en el mar hasta el pez que lo devolvió a tierra firme, cada evento estaba alineado con el propósito divino. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Las coincidencias que llevan a una persona a recordar a un ser querido fallecido no son meros accidentes. Si la Escritura demuestra que Dios ha usado estos patrones para guiar, advertir y consolar a su pueblo a lo largo de la historia, no hay razón para dudar de que lo siga haciendo. En Isaías 46, 9-10, Dios declara: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Cuando se presentan eventos que evocan la presencia de un ser querido, es necesario mirar más allá de lo superficial y preguntarse si hay un mensaje detrás. En Mateo 10, 29, 30, Jesús asegura que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, y que aún los cabellos de la cabeza están contados. No hay detalle que escape a la mirada de Dios, y si Él ha diseñado cada aspecto de la existencia, es porque todo tiene un significado. Las señales pueden presentarse de diversas formas, pero el propósito detrás de ellas es siempre el mismo: recordar que la vida es más que lo que se ve, que el amor no desaparece con la muerte y que Dios sigue obrando en cada detalle. En Juan 14, 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que proviene de saber que todo tiene un propósito es un regalo divino. Y cuando se experimenta, es imposible ignorarlo. La vida está llena de momentos en los que la presencia de Dios se manifiesta de formas inesperadas. A lo largo de la historia, la Escritura ha demostrado que cuando un corazón está en angustia, el cielo no permanece en silencio. En los tiempos más oscuros, cuando la incertidumbre y el dolor parecen apoderarse del alma, Dios permite que su paz se haga presente de maneras que van más allá de la comprensión humana. En Filipenses 4:7 se afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción pasajera, sino un testimonio de que lo eterno sigue estando cerca, aun cuando el mundo parece sumergirse en la desesperanza. Las Escrituras están llenas de relatos en los que la intervención divina se hizo presente en los momentos de mayor necesidad. En el libro de Daniel, cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, no estuvieron solos. Nabucodonosor, al mirar dentro, vio a un cuarto hombre caminando con ellos, alguien cuya presencia transformó el peligro en un testimonio del poder de Dios. Daniel 3:25 describe esta escena con asombro. He aquí
yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En el momento en que todo parecía perdido, la compañía celestial se hizo evidente. Dios ha mostrado una y otra vez que cuando la tribulación alcanza su punto más alto, su presencia se vuelve aún más palpable. En la historia de Elías, tras haber derrotado a los profetas de Baal, su vida se vio amenazada y cayó en un profundo abatimiento. Se refugió en una cueva convencido de que estaba solo, pero Dios le mostró que su presencia nunca lo había abandonado. No fue en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Elías encontró la respuesta, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12 describe este momento con claridad, demostrando que, aún en la mayor desesperación, Dios sigue estando cerca, aunque no siempre de la manera en que se espera. Las crisis tienen la capacidad de hacer que lo espiritual se haga más evidente. En el Nuevo Testamento, Pedro experimentó esta realidad cuando, en medio de la tormenta, vio a Jesús caminando sobre las aguas. Su primer impulso fue salir de la barca y por un momento, mientras su fe se mantuvo firme, desafió la lógica y caminó sobre las aguas. Pero cuando su mirada se desvió hacia la tempestad, comenzó a hundirse. Mateo 14:31 relata cómo Jesús extendió su mano y lo sostuvo diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En los momentos de crisis, la presencia divina no desaparece, sino que se manifiesta con mayor intensidad para sostener a quienes están a punto de caer. En la Escritura, los ángeles han sido enviados como mensajeros y guardianes en situaciones de peligro y aflicción. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se preparaba para enfrentar la cruz, su angustia fue tal que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En ese momento, Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La intervención celestial no cambió la situación, pero sí le dio la fuerza necesaria para cumplir con el propósito establecido. Dios no deja a los suyos sin consuelo en los momentos de aflicción. En el libro de los Hechos, cuando Esteban fue apedreado por proclamar la verdad, no enfrentó la muerte en soledad. En su último aliento vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55-56 describen la visión que le fue concedida en aquel instante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando la vida terrenal llega a su fin, la eternidad se hace presente de maneras que trascienden la lógica humana. A lo largo de las Escrituras, la cercanía de lo celestial en los momentos de crisis ha sido una constante. En el libro de Salmos, David expresó en múltiples ocasiones su certeza de que Dios estaba con él, incluso en el valle de sombra de muerte. En el Salmo 34:18 se declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La promesa de la presencia divina no es una teoría, sino una realidad que ha sido experimentada por quienes han atravesado tiempos de angustia y han visto a Dios obrar en medio de ellos. El propósito de estas manifestaciones no es generar temor, sino brindar la certeza de que el amor de Dios no se interrumpe con la muerte. En Romanos 8:38-39, el apóstol Pablo afirma con convicción: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La eternidad no es un concepto lejano, sino una realidad que se entrelaza con la existencia terrenal, recordando que la comunión con aquellos que han partido no ha sido destruida, sino transformada. En Apocalipsis, Juan recibió una visión de la gloria celestial y de aquellos que han sido redimidos. En Apocalipsis 7, 16 a 17 se describe la promesa de lo que les espera. Nunca más tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta visión no solo muestra el destino final de los redimidos, sino que también es un recordatorio de que el amor de Dios es un puente entre lo temporal y lo eterno. La seguridad de que la separación no es definitiva ha sido una verdad proclamada desde los tiempos antiguos. En Job 19, 25 a 26 se encuentra una declaración de fe que resuena a través de los siglos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La certeza de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en la presencia de Dios, es la esperanza que ha sostenido a generaciones enteras. En el Nuevo Testamento Jesús aseguró a sus discípulos que no los dejaría solos. En Juan 14, 18 dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta promesa no solo aplicaba a su presencia después de la resurrección, sino que se extiende a la relación que los creyentes mantienen con aquellos que han partido en la fe. Las Escrituras muestran que en los momentos más difíciles Dios permite que lo celestial se acerque para dar fortaleza y esperanza, desde los ángeles enviados a fortalecer a los patriarcas hasta la voz de Jesús calmando la tempestad. Cada relato confirma que la presencia de Dios no se limita a lo visible, sino que se manifiesta de maneras que trascienden la comprensión humana. En 2 Corintios 5:7 se declara: porque por fe andamos, no por vista. La fe es el puente que conecta lo terrenal con lo eterno, y es a través de ella que se reconoce que la separación no es el final. La seguridad de que Dios está presente en todo momento es la base sobre la cual se sostiene la esperanza. En Isaías 41:10 se encuentra una promesa que resuena a través del tiempo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la certeza de que, aun cuando la vida parezca sumergirse en la oscuridad, la luz de lo eterno sigue brillando, recordando que en Dios el amor nunca muere. La certeza de que la muerte no es el final ha sido una verdad establecida desde el principio de los tiempos. La Escritura revela de principio a fin que la vida no termina con el último aliento, sino que se transforma en una existencia que trasciende lo terrenal. La separación que parece definitiva a los ojos humanos no es más que una pausa dentro del plan eterno de Dios, un intervalo en el que la fe es probada y el corazón debe aprender a confiar en la promesa de la eternidad. En Juan 11, 25-26 Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La muerte es una barrera visible, pero no es un límite absoluto. Dios, en su misericordia, permite que aquellos que han partido no queden completamente ausentes en la vida de quienes los aman.
En la Escritura se presentan múltiples momentos en los que la línea entre el cielo y la tierra se vuelve difusa, recordando que la conexión entre los que han partido Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. The quiet field becomes my guide, a silver truth I never tried to hide. And every step ignites a spark, a gentle fire cutting through the dark. Under the bone white moon tonight, I share the weight I used to fight. Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. The quiet field becomes my guide, a silver truth I never tried to hide. And every step ignites a spark, a gentle fire cutting through the dark. Under the bone white moon tonight, I share the weight I used to fight. Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. Y los que aún caminan en este mundo no se rompe, sino que cambia de naturaleza. En Mateo 17, durante la transfiguración, Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús, un evento que los discípulos presenciaron con asombro. Mateo 17:3 describe la escena con claridad. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La presencia de aquellos que ya habían dejado este mundo no era un recuerdo, sino una manifestación real que demostró que la existencia en Dios no se extingue. La Biblia no deja dudas sobre la continuidad de la vida después de la muerte. En Apocalipsis 6, 9 a 10 se describe a las almas de los mártires clamando ante el altar de Dios, conscientes de lo que ocurre en la tierra y esperando la justicia divina. La muerte física no destruye la identidad ni el conocimiento, sino que introduce a la persona en una dimensión en la que la separación terrenal es solo temporal. En Hebreos 12, 1 se menciona una gran nube de testigos que rodea a los creyentes. Una imagen que refuerza la idea de que aquellos que han partido siguen de alguna manera conectados con lo que sucede en la tierra. El amor no desaparece con la muerte. En Cantares 8:6 se dice: fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Lo que ha sido edificado en el Espíritu no se extingue, sino que permanece en la dimensión establecida por Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14, Pablo exhorta a los creyentes a no afligirse como aquellos que no tienen esperanza, asegurando que los que han muerto en Cristo volverán con Él. La promesa no es solo de reencuentro, sino de continuidad en la comunión establecida por Dios. La Escritura muestra que hay momentos en los que Dios permite señales que confirman esta verdad. En el libro de Samuel se relata el episodio en el que el profeta aparece para dar un mensaje a Saúl. 1 Samuel 28:15 dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Aunque este evento ocurrió en circunstancias particulares,
demuestra que Dios tiene el poder de permitir encuentros que desafían las leyes naturales cuando su propósito lo requiere. La presencia de aquellos que han partido no siempre se percibe con los sentidos, pero la certeza de que siguen existiendo en Dios es innegable. En Lucas 16, Jesús contó la historia del rico y Lázaro, en la que se muestra que la cosa va incluso después de la muerte, la identidad y la memoria permanecen. Lucas 16, 25 dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. La conciencia de lo que ocurrió en la vida terrenal no se pierde, sino que sigue siendo parte de la existencia eterna. Dios no deja a sus hijos sin consuelo. En el libro de los Salmos se declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmos 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El proceso de duelo no es solo un camino de dolor, sino una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. En cada lágrima derramada, en cada oración elevada, en medio de la angustia, hay una respuesta celestial que fortalece y renueva la esperanza. El plan de Dios no se limita al tiempo presente. En Efesios 1:10 se afirma que todo será reunido en Cristo, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. La separación que parece definitiva es solo una parte del diseño divino que será restaurado en su plenitud. En Apocalipsis 21:4 se encuentra la promesa final: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las señales de la eternidad están presentes en cada aspecto de la creación. Desde el ciclo de la naturaleza hasta la transformación de la vida misma, todo apunta a la realidad de que nada termina en el vacío. En Eclesiastés 3:11 se afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La limitación del entendimiento humano no anula la verdad de que hay un propósito más grande en cada experiencia vivida. El propósito de estas revelaciones no es aferrarse a lo que ya pasó, sino encontrar consuelo en la certeza de que la vida sigue en la presencia de Dios. En 2 Corintios 5:8 Pablo expresa la confianza con la que un creyente debe vivir. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La muerte no es el final, sino la transición hacia una existencia que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Génesis, Dios se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando estos ya habían muerto. En Mateo 22:32 Jesús cita esta verdad para demostrar que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En su presencia todo sigue teniendo propósito, y el amor que unió a las almas en la vida terrenal no se extingue con el paso del tiempo. La fe en la vida eterna no es un escape, sino una verdad que ha sido proclamada desde el principio. En Job 14:14 se plantea la gran pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta está en la resurrección de Cristo, el fundamento sobre el cual se sostiene la esperanza de todo creyente. Primera carta a los Corintios 15:20 declara: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En cada promesa escrita en la palabra, en cada testimonio de la intervención divina a lo largo de la historia, en cada experiencia que desafía la lógica humana, Dios recuerda que la muerte no tiene la última palabra. En Romanos 6:8-9
se establece con claridad. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. El propósito final de la vida no es la separación, sino la restauración. Lo que ha sido quebrantado será sanado, lo que se ha perdido será devuelto, lo que se ha despedido será recibido de nuevo en la plenitud de la eternidad. En Apocalipsis 22:5 se describe el destino final de los redimidos. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La luz de Dios es la promesa que permanece, la certeza que sostiene, la verdad que garantiza que la separación es solo temporal y que el amor que proviene de Él nunca desaparece. La vida es un soplo, un instante que se escapa entre los dedos antes de que el alma comprenda su verdadero propósito. A lo largo de la existencia, las despedidas marcan el camino con cicatrices invisibles, recordando que el amor jamás caminan de la mano. Sin embargo, la muerte no tiene la última palabra. No es un final absoluto, sino el umbral hacia una realidad más grande, una dimensión que no puede medirse en años ni en distancias. La Escritura nos revela que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve permanece para siempre. En 2 Corintios 4:18 se declara: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El alma humana anhela certezas, busca respuestas que den sentido a lo inexplicable, y en ese proceso encuentra ecos de lo eterno en los detalles más pequeños. Una flor que florece fuera de temporada, una canción que resuena en el momento exacto, un pensamiento que aparece como susurro en el silencio. En el mundo terrenal estos momentos pueden parecer coincidencias, pero en la realidad del espíritu son destellos de una verdad más profunda. La conexión con aquellos que han partido no es un anhelo vacío ni un intento de aferrarse al pasado, sino una manifestación de que el amor es más fuerte que la muerte. En Romanos 8:38-39, Pablo proclama con certeza: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El universo entero es un testimonio de la continuidad de la existencia. Nada desaparece sin dejar huella, nada se extingue sin que su esencia permanezca. La semilla enterrada en la oscuridad de la tierra no muere, sino que se transforma en vida nueva. El río que se disuelve en el océano no deja de existir, sino que se convierte en parte de algo más vasto. Así ocurre con el espíritu humano cuando deja el cuerpo terrenal. La materia se disuelve, pero la esencia sigue su curso, moviéndose en una realidad que trasciende el entendimiento humano. En Eclesiastés 3:11 se afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La fe no es la ausencia de dudas, sino la certeza de que hay una verdad más grande que lo visible. A lo largo de la historia, aquellos que han creído han sido testigos de lo imposible, han visto lo que otros llaman ilusiones y han sentido lo que el mundo considera absurdo. Pero la fe no se mide por la lógica humana, sino por la capacidad de percibir lo que los ojos no pueden ver. Hebreos 11.
uno lo expresa con claridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La muerte, aunque cruel a los ojos humanos, es solo una transición en la narrativa divina. Dios no creó al hombre para ser prisionero del tiempo, sino para habitar en la eternidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la creación, la escritura. Esta otra testifica que la historia no termina con la última exhalación, sino que continúa en la presencia del Creador. En Juan 14, 2, 3, Jesús mismo lo confirma: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las despedidas no son el fin, sino la preparación para un reencuentro. No se trata de mirar hacia atrás con tristeza, sino de caminar con la certeza de que la separación es solo temporal. La esperanza no se encuentra en los recuerdos, sino en la promesa de Dios, quien ha dispuesto un tiempo y un lugar donde todo volverá a unirse. En 1 Corintios 15, 51 a 52, Pablo anuncia este misterio con palabras que desafían la razón. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No es necesario buscar señales para saber que el amor no desaparece. Basta con cerrar los ojos y escuchar el eco de las palabras que fueron dichas, sentir la calidez de los momentos compartidos y comprender que lo verdadero nunca se pierde. En cada rayo de sol que atraviesa la ventana, en cada brisa que roza la piel, en cada estrella que ilumina la noche, hay un recordatorio de que la existencia no se limita a lo terrenal. En Isaías 41:10, Dios hace una promesa inquebrantable. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La muerte no tiene el poder de borrar lo que Dios ha establecido. El tiempo no puede destruir lo que el Espíritu ha edificado. El propósito de la existencia no es la separación, sino la restauración de todas las cosas en Cristo. En Colosenses 1:16 a 17 se revela esta verdad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nada está perdido, ningún lazo forjado en el amor de Dios puede ser roto. La esperanza no es una ilusión, sino una promesa escrita en las páginas de la eternidad. Aquellos que han partido no están ausentes, sino esperándonos en la presencia del Padre. En Apocalipsis 22:5 se describe el destino final de los redimidos. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El alma que ha aprendido a confiar en Dios no teme al futuro, porque sabe que la eternidad está asegurada. En cada paso del camino, en cada susurro del viento, en cada rayo de luz que cruza el horizonte, hay un recordatorio de que el amor nunca muere, porque la verdadera existencia no está en lo que se puede tocar, sino en lo que Dios ha prometido desde el principio de los tiempos.